Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Dios le bendiga, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Tengo el placer una vez más de poder saludar, trasladarme hasta la intimidad de su hogar, de su trabajo. Donde quiera que usted tenga la oportunidad de verme o escucharme, quiero enviarle un cordial, afectuoso saludo, deseando, por supuesto, que al poder tener acceso a esta transmisión, usted esté cosechando bendiciones de parte de Dios, éxitos en su vida personal, éxitos en su vida profesional, en su vida académica, en su vida económica, en su vida comercial. El propósito de Dios es que nosotros seamos edificados en la palabra de Dios. Estoy muy seguro que escuchar o ver alguna disertación acerca de la palabra de Dios en estos tiempos cuesta realmente dirimir muy especialmente la forma y la manera en que usted consuma algún tipo de exposición bíblica. Y digo esto con todo respeto, pero ciertamente asistimos al tiempo en donde se habla mucho acerca de la Biblia. Las ponencias acerca de las escrituras prácticamente está en boca de todo el mundo. Mucho tiempo antes, mucho tiempo hacia atrás, los expositores bíblicos ciertamente eran considerados así ministros de Dios, ministros del Señor, pastores, evangelistas, misioneros, maestros de los diferentes institutos bíblicos que otrora siempre han estado tratando de dar a luz pública el contenido de la palabra de Dios. Pero permítame decirle, durante los últimos años, muy especialmente durante los 5 últimos años, cualquiera persona trata de exponer algún tipo de contenido bíblico. Y esto porque, claro, por un lado vamos a decir que esta palabra debe de correr y debe de ser conocida al mundo entero. Hoy prácticamente todo el mundo tiene acceso a las Sagradas Escrituras. Todo el mundo tiene acceso a la Biblia. Hablo por lo menos de esta parte del mundo occidental donde todavía se nos permite exponer, leer libremente la Sagrada Biblia. Mas, sin embargo, también es cierto que hay mucha confusión alrededor del tema Biblia. Y la confusión no deviene precisamente del contenido de la escritura, viene alrededor de las malas interpretaciones, los giros que muchas veces se hacen adrede alrededor de algunos temas que en realidad no tienen nada que ver con aspectos espirituales, pero que se extraen de la Biblia ciertos pasajes para sustentar algunos postulados humanos que tienen que ver con el desencadenamiento de lo que hoy está prácticamente en la boca de todas las personas, como es el fin de los tiempos o el fin del mundo. Y amén de todo esto, tengo que decir que por una parte es bueno en el sentido que esta palabra se da a conocer, pero la confusión, digo una vez más, viene de las malas interpretaciones. Y una de las cosas que personalmente más me conduele es cuando escuchamos versiones acerca de la interpretación de la Biblia totalmente alejada, no solamente del espíritu de la misma escritura, sino también muy distante alrededor del sentido común. Parece ser que ahora la confusión mental se ha apoderado prácticamente de todas las personas. Y por eso digo, muy detenidamente nosotros tenemos que tener el especial cuidado de poder saber a qué clase de exposición nosotros vamos a estar expuestos a la hora de
sintonizar un programa, a la hora de escuchar un mensaje, a la hora de estar presente en un auditorio, en un templo, en una iglesia o en una conferencia donde esté un expositor parado en una tarima, en un púlpito. Y esto me hace recordar la advertencia bíblica en donde se nos insta a escucharlo todo, pero retener solo lo bueno. Y aquí entra también un aspecto predominantemente importante para el pueblo cristiano que no siempre hemos puesto atención, como es el espíritu de discernimiento, el don de discernimiento de espíritu que mucha falta le hace a la iglesia hoy en día. Y este don de discernimiento nos capacita a la hora de poder no solamente escuchar, sino interpretar la palabra, pero también filtrar el contenido de aquello que se nos está exponiendo. Y claro, muchas personas tienen razón y con justa, con suficiente argumento para decir que tienen la delicadeza de no aceptarlo todo, lo que se oye, lo que se ve, lo que se mira. Y claro, esta responsabilidad no le queda a nadie más que a usted. No soy quien para decirle la exposición que usted va a escuchar de parte mía. Usted deba de aceptarlo total y completamente. Usted tiene no solamente el derecho, es más, tiene la obligación moral, doctrinal, espiritual de poder seguir a la escritura, de poder revisar, de poder cotejar, de poder comparar y también de pedirle a Dios una revelación en este sentido para no caer en el error. De manera que en esta oportunidad me alegro poder contar con su sintonía y con el permiso suyo he querido hacer esta parte introductoria de esta manera casi en estilo advertencia, a efecto de que usted pueda escucharme durante los próximos 40 minutos aproximadamente que va a durar esta exposición. Muy bienvenidos, este es su programa Cristo a tu puerta y en esta oportunidad vamos a darle continuidad a la exposición de el libro de Ezequiel, justamente a la altura del capítulo 38 del profeta, donde vamos a extraer algunas verdades que tienen que ver con el cumplimiento de la escritura en relación a los últimos días. Saludos a cada uno de ustedes, muy bienvenidos. Y después de la siguiente pausa voy a volver para que juntos oremos y después leamos la escritura. Que junto conmigo usted me acompañe, inclinada su cabeza, cerradito sus ojos, pueda decir conmigo de esta manera: Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, esta hora, este día, te doy las gracias por el privilegio y la oportunidad que ahora tengo poder dirigirme delante de nuestra audiencia de Radio Jerusalén y aquellos que nos han de poder ver a través de las redes sociales. Ruego, Señor, misericordia, gracia, iluminación, Padre, que sea el Espíritu Santo que esté con nosotros y esta palabra sea revelada delante de nuestros ojos. Cobre vida, Señor, y nos advierta acerca de la necesidad de poder buscar tu rostro, de entender tu palabra y de poder prepararnos también, al mismo tiempo que nuestra devoción sea lo suficientemente accesible para poder entrar delante del trono de tu presencia. Lo ruego, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, me voy a permitir a continuación leer algunos pasajes de el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Y antes de leer, por supuesto, siempre me gusta hacer una recapitulación para poder
ponernos en contexto alrededor de la temática que estamos abordando. Y justamente en nuestra primera exposición acerca del capítulo 38 de Ezequiel, si usted se adentra a este capítulo muy especialmente, bueno, desde el capítulo 37, 38 y 39 va a encontrar usted una amplia información, especialmente escatológica, alrededor del cumplimiento o el desencadenamiento de los sucesos que en su debido momento parecieron o realmente eran distantes en el tiempo. Hablamos del factor tiempo, muy distante, puesto que estamos hablando del Antiguo Testamento muchos años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como todas las profecías bíblicas, a través del tiempo y los siglos se fueron cumpliendo, la excepción del contenido de los aspectos proféticos del capítulo 37, 38, 39 de Ezequiel no es la excepción. En realidad, cuando nosotros nos volvemos asimismo al profeta Daniel, se le dice a él que no abra el contenido de esa profecía y que iba a quedar sellada, pues justamente era para los postreros tiempos. Y estos postreros tiempos, me permito decir con toda propiedad, son los tiempos actuales. Y estoy en el aspecto de contextualizar el contenido de este programa o de esta exposición. ¿Por qué nosotros podemos estar suficientemente seguros al afirmar que estos tiempos, estos días son los últimos días? Prácticamente, y me permito decir esto con toda autoridad en el sentido de haberme lo suficientemente documentado alrededor de lo que estoy diciendo. Y es que prácticamente no hay ningún personaje en el mundo entero. Cuando hablo de personaje me refiero a personas con mucha autoridad en las diferentes ramas y materias de la vida civil de la humanidad, pero no solamente de la vida civil, de la vida política, de la vida diplomática, de la vida económica, y parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en dar una sola versión acerca de los fenómenos que se están viendo, que se están observando, y es que no hay marcha atrás. Estamos en el preámbulo en donde lo siguiente que le viene a este mundo, a esta humanidad, sucederá lo impensable, lo inimaginable, el temor subyacente que siempre ha existido como un temor que ha estado ahí en el corazón y en la mente de la humanidad. Parece ser que hoy en día es justamente el tiempo en que estamos asistiendo, en que todos los temores se están volviendo realidad. Todos los presagios, todos los augurios, todos los pronósticos en relación al final de esta humanidad, de esta sociedad, parece que se ha incrustado en un solo discurso, en un solo contenido, de donde ya no hay duda, no quepa absolutamente ninguna duda que estos tiempos, estos años que estamos nosotros viviendo, son lo que en la Biblia llama los postreros días o los postreros tiempos, el final del siglo, el final del mundo. Pero que en la versión del mundo seglar o en la versión del mundo sin el conocimiento bíblico y sin el conocimiento de Dios, se está hablando ya del acabose de la humanidad, del término final de una civilización que por sus propios medios ha podido hacer posible
que la vida sobre la faz de la tierra, hablando de la vida humana, esté literalmente en vilo, pendiente de un hilo, en donde solo hace falta apenas que haya una crispación en algún lugar del mundo para que se desencadene lo que todo el mundo ahora está hablando. ¿De qué está hablando el mundo? ¿De qué está hablando los gobiernos? Están hablando de una tercer gran conflagración mundial. Usted revisa, por ejemplo, los contenidos informáticos o noticiosos en el mundo entero. Existe un temor latente que en cualquier momento se apriete el botón y se desencadene una tercera gran guerra mundial. Y esto no lo están diciendo los predicadores, esto es lo más extraño y esto es lo más curioso que está sucediendo. La advertencia acerca del desencadenamiento de todos estos sucesos no lo está haciendo la iglesia, y lo digo con respeto y con mesura también. Pero muchas veces nosotros preferimos hablar de cualquier otra clase de tema en nuestras exposiciones, en nuestras predicaciones y enseñanzas bíblicas. Y parece ser que lo más importante, lo más vital, lo que ahora debiéramos estar hablando, predicando y enseñando es acerca de lo que a usted realmente más le debe de interesar, como es, en primer lugar, advertirnos. Segundo, prepararnos hasta donde sea posible. No solamente hablo en términos espirituales, sino también en otras términos, como las que me voy a poder o tratar de extender en el transcurso de esta exposición. De manera que en nuestra primera intervención en el programa anterior acerca del libro de Ezequiel, estábamos tratando de identificar cuáles son los países o los territorios o las naciones que van a intervenir al final en una gran invasión que se hará al territorio de Israel. Pero por lo mismo me voy a permitir volver a leer los primeros 13 versículos del capítulo 38 del profeta Ezequiel. Y si usted no tuvo acceso a el programa anterior, yo quiero decirle que usted lo puede encontrar en el Facebook, creo que está, y también está en un recién canal de YouTube que usted lo puede buscar con el nombre de su servidor y poder contextualizar acerca de lo que estamos hablando. Dice Ezequiel capítulo 38, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas las tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se han reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas.
para arrebatar despojos y para tomar botín y para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hacen de ganado y posesiones que moran en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsi, todos sus príncipes te dirán: has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar la plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Me quedo hasta aquí. Va a disculpar la manera acelerada de leer, pero en realidad quiero aprovechar al máximo los minutos que tengo en este programa, porque a decir verdad hay mucho que decir, mucho que considerar y mucho que reflexionar. Quiero decirle que todos estos nombres de países, bueno, en su momento, los nombres de algunas provincias, algunas regiones o algunos territorios geográficos aquí mencionados, no existían como actualmente los conocemos, como países debidamente organizados, soberanos y territorialmente delimitados, y es más, reconocidos en el ámbito internacional. Pero estos territorios mencionados en estos pasajes muy especialmente, actualmente están delimitados por muchos países y especialmente por países árabes musulmanes. El común denominador de estos países es que son, en primer lugar, enemigos de Israel. Y en segundo lugar, tienen por confesión religiosa una doctrina religiosa también, que no solamente es contraria a la religión judía, sino también contraria a los principios judeocristianos o a la religión cristiana, conocida así comúnmente de esta parte del mundo occidental. Pero el otro aspecto, decía, uno es que son enemigos del Estado de Israel, y segundo, que son o profesan una religión contraria a la Biblia, contraria a Dios y contraria a la religión judía. Y muy fundamentalmente estos dos aspectos caracterizan lo que ahora se conoce como un conflicto o el mayor conflicto internacional del siglo pasado, que todavía perdura hasta el día de hoy. Considerado así por el derecho internacional, este conflicto es considerado el más relevante, el más preponderante del siglo XX, y digo una vez más, trasladado al siglo XXI con una escalada de problemas todavía mucho más mayores y complejos que en el siglo anterior. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que se hacen sonar las noticias acerca de este conflicto, prácticamente se encienden las alarmas proféticas en la Biblia. Y la primera fuente a donde se abocan las personas así entendidas en las diferentes ramas que quieren entender este conflicto ancestral, pues lógicamente se remiten a la Biblia. Y tengo que decir que hay personas ilustres, estoy hablando de gente entendida, como dije en un principio, en las diferentes ramas de la materia del mundo, en donde sin ser creyentes, sin ser practicantes cristianos, es más, muchos de ellos son agnósticos, son ateos, materialistas, son marxistas, pero siempre tienen que remitirse a la Biblia para poder extraer
verdades irrefutables que al día de hoy corroboran que lo que la Biblia dice en relación y en función de este fenómeno marca definitivamente el final de este mundo, el fin de este siglo o el fin de la humanidad, categorizado así por algunos cientistas, en donde se han dado a la tarea de poder delimitar algunos aspectos puntualmente relevantes acerca de lo que la mayoría considera son los tiempos finales. Me permito darle una información a usted. En el año de 1947, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, se formó un grupo de científicos que construyeron lo que más tarde se conocería como el reloj atómico del fin del mundo. Y es que este grupo de científicos en las diferentes ramas de las materias humanas se dieron a la tarea de investigar cuáles son los pormenores o los detonantes que inmediatamente conllevan al desencadenamiento de una conflagración mundial. Y esto teniendo como antecedente la amarga experiencia del recién finalizado conflicto de la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero mucho más antes, en 1918, con la finalización de la primer gran guerra mundial. En lo sucesivo, el mundo entró a una vorágine incontable de conflictos alrededor del mundo. De acuerdo a este grupo científico del reloj atómico del fin del mundo, hay alrededor no menos de 250 conflictos en los diferentes países del mundo. Si usted considera que oficialmente a nivel de Naciones Unidas, reconocidos así oficialmente, hay aproximadamente, digo aproximadamente porque algunos de ellos no están debidamente reconocidos, pero se está hablando que hay 195 naciones en el mundo que están debidamente reconocidas por el sistema de Naciones Unidas. Pero en realidad hay más de 200 países, 206 naciones en el mundo. Muchos de ellos, digo, no están reconocidos y por eso no aparecen en el conteo o en el cotejo de la membresía de Naciones Unidas. Pero bien, como dato interesante acerca de este grupo de científicos del reloj atómico del fin del mundo, cuando consideraron todas las aristas, los indicadores detonantes que crisparon el detonante de estas grandes conflagraciones mundiales, pudieron delimitar a algunos aspectos que, curiosamente, están repuntando o han repuntado muy especialmente durante los últimos 10 años. Tan es así, escuche bien, tan es así que prácticamente desde finales del año pasado parece ser como un libreto que se le ha dado a los gobernantes del mundo, porque prácticamente la mayoría de ellos, hablo de las grandes naciones del mundo, están hablando de una posible gran tercera guerra mundial. Lo ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin, lo ha dicho el presidente Biden de los Estados Unidos, lo ha dicho el primer ministro de Israel, lo ha dicho el primer ministro del Reino Unido o Inglaterra, lo ha dicho el primer ministro o el canciller alemán, lo ha dicho el presidente francés, lo ha dicho el presidente Erdogan de Turquía, lo ha dicho
el primer ministro canadiense, lo ha dicho el presidente Lula da Silva del Brasil, lo ha dicho prácticamente todos los gobernantes del mundo. Están latentemente mencionando la posible o el posible detonante de una tercera guerra mundial. Ahora yo quiero decirle, la tercera guerra mundial la describe la Biblia. Y cuando los profetas, especialmente el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos el Apocalipsis, en donde se habla de la gran batalla del Armagedón. Y esta batalla del Armagedón tiene que ver con el aniquilamiento total de los enemigos de Israel al final del milenio. Pero esto será al final del milenio. Pero tenemos la guerra o la batalla de Gog y Magog, que no es la misma batalla, no es la misma guerra del Armagedón. Y hay gente que confunde estas dos batallas y no sabe delimitar a qué se refiere cada una de estas dos grandes conflagraciones militares, porque especialmente tienen la característica de ser una conflagración de tipo bélico militar. De tal suerte que la guerra de Gog y Magog que aparece en Ezequiel y la guerra del Armagedón en el Apocalipsis son dos conflictos distintos. Pero como en esta oportunidad estamos hablando del seguimiento de la guerra de Gog y Magog, pudimos identificar previamente cuáles eran aquellos territorios que actualmente ocupan algunas naciones mencionadas así con nombres distintos. La mayoría de ellos, claro, estamos hablando de muchos siglos antes, en donde prácticamente con la evolución y el desarrollo de las sociedades se han venido sustituyendo algunos nombres de países, pero que territorialmente están ubicados siempre donde allí están, con otros nombres, por supuesto. De tal suerte que hablamos de Gog y Magog, hablamos de Togarma, hablamos de Cus, hablamos de Fut, hablamos de Gomer, por ejemplo. Hablamos de Israel, que Israel siempre ha estado y está donde está. Hablamos de Siria. Hablamos de Babilonia. Hablamos de los enemigos de Israel en territorios que actualmente ocupan naciones con otro nombre, pero que siempre han estado allí como los enemigos naturales del Estado de Israel. Ahora, ¿qué sucede con la reunión de estos gobernantes o de estas naciones para la invasión que ya se hace mención en la Biblia al territorio de Israel? Recuerde usted que siempre los enemigos de Israel se han aliado, han hecho fuertes alianzas estratégicas, por supuesto, de carácter económica, pero muy especialmente de carácter político-militar, para concentrar fuerzas y hacer frente común a lo que ellos llaman y denominan el enemigo natural de los países musulmanes. Recuerde usted, Israel es la nación cuya religión es la única diferente al resto de una población de más de 20 países musulmanes o árabes, considerados así por ellos mismos como enemigos naturales de Israel. Y aquí tiene que haber no solamente el aspecto histórico en cuanto a los conflictos que siempre han mantenido por disputas, entre comillas, y subrayo, disputas territoriales, porque parece ser, y cuando digo parece ser, es gente que se ha tratado de
de investigar realmente cuál es la causal, el punto focal, el detonante de este conflicto milenario. Y siempre se ha dicho que el aspecto predominantemente territorial es el que más sale a luz. Pero hay algunos muy concienzudamente que han expuesto la farsa y la mentira, que el aspecto territorial contribuye especialmente como el punto focal de este conflicto. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, y esto todo cristiano tiene que entenderlo de esa manera, cuando la Biblia dice no tenemos lucha contra sangre y carne en el libro de los Efesios, debe saber usted entender que los enemigos naturales del Estado de Israel, igualmente como los enemigos del pueblo cristiano evangélico, son enemigos espirituales que están concentrados en una doctrina o en una religión contraria a la doctrina de Dios o a la doctrina bíblica o al mandamiento de Dios. Y esto en realidad no es muy difícil de entender. Ya algunas personas que sin ser cristianas, como por ejemplo un muy famoso conferenciante suramericano que está muy de moda ahora en los grandes foros y exposiciones en donde se advierte sobre este peligro latente de la civilización occidental, está hablando él ya de una batalla, él la llama la batalla cultural, pero en realidad yo le llamaría la batalla espiritual, porque entre el medio lo que está en juego es la fe. La fe de cada persona que está sustentada en una doctrina, y en este caso no es una doctrina en apariencia religiosa, es una doctrina que la sustenta la palabra, la fe, la creencia en un Dios único, verdadero y creador de todas las cosas. Y en una religión o en una infinidad de religiones que tienen por Dios a otros dioses que no es el verdadero Dios, y que tienen por premisas, doctrinas y mandamientos que no son bíblicas ni divinas, sino que son doctrinas humanas, políticas, son ideologías sustentadas por hombres con todas sus fallas y defectos que mantienen el mundo en la condición que actualmente está. Yo quiero decirle a usted que debe de ser un poco acucioso en este sentido, porque la solución a los conflictos humanos no la tiene ni tan siquiera la religión, fíjese usted. No, la religión no es capaz de poder solucionar absolutamente nada. ¿Y qué hablamos? De doctrinas humanas, doctrinas ideológicas, doctrinas políticas. Si es algo que el mundo lo tiene en el estado de postración que lo tiene actualmente, es justamente por la martillada repetición de ensayos humanos en las diferentes áreas, doctrinas económicas, doctrinas políticas, doctrinas religiosas, que no han podido absolutamente solucionar ninguna tragedia humana. Es más, las han agravado. Y esto me lleva a mencionarle lo siguiente. El conflicto que tenemos ahorita en el Medio Oriente es un conflicto de carácter religioso, sépalo usted. No es territorial, no es ni tan siquiera político, es un conflicto religioso. El fundamentalismo islámico hace eco de la desaparición de lo que ellos consideran infieles. ¿Quiénes son los infieles? Aquellos que no pertenecen o no son conversos a su religión. De manera de que hay suficiente material, especialmente de carácter documental, que
corrobora esto que yo le estoy diciendo, pero no me quiero salir del contexto del cual estábamos metidos, y es de la guerra de Gog y Magog. Pues resulta, mis estimados, que estamos de acuerdo a esta sociedad o a este grupo de científicos de el reloj atómico del fin del mundo. En el 1947 dieron a conocer lo que ellos denominaron el reloj del fin del mundo. Y hacia el año 1947 ellos ajustaron o cronometraron el reloj del fin del mundo. Le estoy hablando de científico. Lo ajustaron a la sazón de 24 horas que se cumplirían a la medianoche del final de esas 24 horas. Y justamente lo ajustaron a las 23 horas de las 24 que tiene el día, con 57 minutos y 38 segundos. Desde entonces se han hecho algunos reajustes del reloj atómico del fin del mundo. Creo que 2 revisiones o 2 reajustes de este reloj atómico del fin del mundo, porque ellos consideran y apuntalan que la tercera gran conflagración a la que hacia el mundo se dirige irremediablemente será una conflagración totalmente atómica, y por eso le dieron en llamar o denominar el reloj atómico del fin del mundo. Esta sociedad de científicos tiene su sede en Suiza, por cierto. De manera de que allá por la década de los 1960 se hizo el primer ajuste, y hacia finales de los años 90 sí se hizo un segundo ajuste, para que, de acuerdo a la última información que se tiene del 23 de enero del año 2024, dicen esta sociedad científica atómica del fin del mundo, el reloj atómico del fin del mundo está exactamente apenas a 90 segundos para cumplir la medianoche. Considerada así la medianoche el detonante en que se desatará una tercera gran guerra mundial. Esto le estoy hablando de 1947 hasta esta fecha. Curiosamente, pero desde enero, decía todavía, incluso de diciembre del año pasado, ponga atención a los discursos que se están exponiendo de parte de las grandes figuras políticas del mundo. Todos están hablando del temor de un detonante de tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial la tenemos aquí en la Biblia. Y quisiera decirle a usted que hay alrededor de este fenómeno un conjunto de información disponible que yo quisiera dársela a conocer a usted. Y permítame decirle de que apenas estaba considerando que esta era la introducción cuando estoy viendo el reloj que se me está terminando el tiempo. Pero quiero decirle lo siguiente antes de irme. Y es que la tercera guerra mundial aparece especialmente con la invasión de muchas naciones o alianza de naciones que sitiarán Israel. Y aquí encontramos los nombres de estas naciones. Y si usted identifica cuáles de estos territorios bíblicos cotejan en la actualidad con naciones y países modernos, se va a dar cuenta que todos ellos son
enemigos de Israel. Ahora yo quiero decirle, esto que le voy a decir no lo digo porque se me antoja, pero los entendidos en la materia dicen que la tercera guerra mundial será una guerra breve. Durará en un lapso o en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Por qué? La tercera guerra mundial dará paso al establecimiento de un nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial se viene hablando desde hace décadas. Y los postulados, los esfuerzos diplomáticos y políticos que se han hecho exageradamente alrededor de este fenómeno con tal de establecer un nuevo orden mundial, no lo han podido establecer por varias razones, de las cuales no me voy a referir ahora, porque quiero decir lo siguiente. Y es que el detonante que dará paso al establecimiento de este nuevo orden de cosas, o este nuevo orden económico, este nuevo orden político, este nuevo orden diplomático, este nuevo orden jurídico, este nuevo orden civil en el mundo será la Tercera Guerra Mundial. Y a los antecedentes históricos tenemos que remitirnos, porque después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo un reordenamiento, hubo un reajuste, hubo un nuevo orden mundial en donde las naciones vencedoras de estos dos grandes conflictos anteriores establecieron prácticamente su voluntad en aspecto territorial, político, económico, y esto está en la historia. De manera de que esta necesidad, de acuerdo a los que promulgan el establecimiento de un nuevo orden mundial, no será posible mientras no exista un conflicto militar mundial en donde al término de esta conflagración aparezca un caudillo político capaz de establecer la paz mundial. Y esta paz mundial no es otra sino la falsa paz del anticristo, que será erigido muy pronto como el caudillo, el gobernante mundial, que de acuerdo al Apocalipsis regirá este mundo con un control absoluto sobre la voluntad soberana de todas las naciones del mundo. Y es más, la voluntad personal e individual de cada quien será sometida a costa de riesgo de perder su vida si es que no se deja marcar por el sello de la bestia, o el número de la bestia, o el número del nombre de la bestia, que el Apocalipsis nos describe. Que el que tenga oídos oiga que este nombre o este número tiene nombre y número de hombre, que es el 666. Y en nuestras exposiciones del Apocalipsis hemos hablado mucho acerca del tema del Apocalipsis especialmente. Pero esto necesariamente nos hace remitirnos al Antiguo Testamento. Y justamente en Ezequiel nos describe esta invasión en donde al final de estos días será posible un pacto entre Israel y el mundo entero. Se erigirá el tercer templo, en donde más tarde el anticristo, desenmascarándose realmente como lo que es, dice la escritura, se meterá al templo de Dios y se hará pasar por Dios, tanto así que exigirá adoración como a Dios. Y de ahí viene otra serie de desencadenamientos y sucesos proféticos, como es la abominación desoladora, la persecución de los santos, y al final nos lleva también a un conflicto para adentrarse más tarde al milenio. De manera, mis estimados amigos, la palabra de Dios corre vida, cobra vigencia.
Literalmente cuando leemos la escritura es como que estemos leyendo las noticias de este día, en donde no existe absolutamente y ninguna duda que el cumplimiento de la profecía en la escritura está frente a nuestros ojos. Y lo que estamos viendo ahora sencillamente no es más que un paso más ante el establecimiento de este nuevo orden mundial, que con todas promoción se está haciendo a todos los niveles y en donde parece ser que el mundo entero está alertado, a excepción de la Iglesia Evangélica Cristiana. Este es un dejo personal, pero parece ser que estamos ocupados en otras cosas, mis estimados predicadores, ministros de la palabra. Parece que estamos ocupados hablando de cualquier otra cosa, menos de lo que realmente debe de interesar al cristiano y al mundo entero hoy en día. Cristo está a las puertas. La iglesia está pronto por desaparecer en el arrebatamiento y este mundo quedará a merced del anticristo y las fuerzas del infierno se apoderarán de las naciones en el mundo entero. Quiero agradecer de usted su atención, me suscribo muy atentamente. Volveré en nuestra próxima edición o emisión para continuar con este tema. Será hasta entonces. Dios le bendiga.